Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de marzo del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Deuteronomio, capítulos 5 y 6, y el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 19. Deuteronomio 5 y 6 y Marcos 11 del 1 al 19. Moisés está a puertas de la tierra prometida y está recapitulando la ley que el Señor les había entregado en el Sinaí. O sea, geográficamente ya han pasado los 40 años de vagar en el desierto, están al momento ya de cruzar a la tierra prometida, ya han vencido algunos reinos y Moisés está narrando todo aquello que el Señor les había entregado eh, 40 años atrás. Está, como les explicaba, Deuteronomio, Devarim en hebreo, son los discursos o las palabras que Moisés en su despedida está tratando de que el pueblo le quede muy claro qué es lo que ha recibido el Señor y no lo puede olvidar. El capítulo 5 nos habla entonces de los 10 mandamientos y Moisés está mirando hacia atrás, ¿sí? Y les dice, oye Israel, los estatutos, decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Ahí hay, nos enseña como un proceso que nosotros deberíamos llevar. Bueno, la Biblia definitivamente es de procesos, ¿sí? Em, la Biblia sí es esquemática y como es una instrucción, pues usa diferentes maneras, técnicas, formas de enseñar, de que a nosotros nos quede guardado, grabado, lo que el Señor nos ha dicho. ¿Y qué dice acá? Oigamos, ¿sí? Que oigamos, que aprendamos, que lo guardemos y que lo pongamos por obra. Ese aprenderlos es como implica una comprensión de lo que estamos escuchando. Por eso es muy importante no solo leer la escritura, es muy importante estudiar la escritura, ¿sí? Por eso el Señor mismo exhorta al escudriñar la escritura, a ponerle sentido, como dice Nehemías 8:8, de que cuando leamos le pongamos sentido a lo que estamos leyendo, de modo que lo entendamos. Nosotros no podemos pasar de largo con la escritura. Además, no estamos en una competencia de lectura y pues no tenemos por qué simplemente como acumular páginas de lectura sin entendimiento. Así sea un versículo que yo lo aprenda, que yo lo guarde y que lo pueda poner por obra. Sería mucho más útil pues, que leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y como si nunca lo hubiera leído, ¿sí? Tenemos muchos años o los que el Señor determine, pero que cada palabra que podamos entender de la Escritura en verdad se lleve a la práctica. Y eso es lo que el Señor les está diciendo a través de Moisés. Oigan, oigan, aprendan, guárdenlo y pónganlo por obra, ¿sí? Porque lo más importante de toda instrucción, pues es que sea puesta en obra. De nada sirve quedarnos con la idea, con el concepto. Por eso hay tanta gente que habla muy bonito, los demagogos que hablan, dan discursos, que creen que son muy elocuentes, pero sus acciones son completamente contradictorias o simplemente nulas, ¿sí? Y el secreto de la vida en la fe implica que lo que yo oigo, guardo, entiendo, pues lo voy a poner por obra. Por eso el Señor, bendito alabado sea el Señor Jesucristo, que Él trató de simplificarnos. Para los judíos son 613 mandamientos, ¿sí? Según el orden que ellos le dan, o sea, entre mandamientos, preceptos, instrucciones.
Ellos deben observar 613 leyes, son muchísimas, entre ellas que el lavado de las manos, normas para el Shabbat, para las festividades, bueno, una cantidad de normas. El Señor, ¿qué hizo? No anuló la ley, y en eso es contundente y claro. Él no anuló, no abrogó, no desestimó la ley, sino que lo que él hace en el primero es cumplirla, ¿sí? Cabalmente, el único, pero además él la simplifica y no simplifica en el sentido de que le resta importancia a la ley, sino que la simplifica y establece, de esto se los he mencionado mucho también, cuando habla de lo más importante de la ley, ¿sí? Y otra parte donde dice, en esto se resume la ley. Cuando habla de lo más importante de la ley, nos está diciendo en Mateo 23 que lo más importante de la ley es la fe, la misericordia y la justicia, ¿sí? Eso es lo más importante. Pero cuando nos habla de que en esto se resume la ley, lo resume en el amor. Prácticamente en eso lo resume. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios, te amarás a ti mismo y a tu prójimo, y la medida del amor a tu prójimo es el amor que te tienes a ti mismo, ¿sí? O sea que todo lo que yo haga debe fundamentarse en el amor. Pablo lo entendió muy bien cuando escribe a los Corintios y les dice, sin amor soy como un címbalo que retiñe, o sea, es algo sin sentido. Yo puedo tener dones, yo puedo tener profecía, yo puedo tener lenguas, puedo conocer los misterios, pero si no tengo amor, nada soy. En eso el Señor consolidó toda, es más, porque sin amor no hay manera de obedecer. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Por eso, nosotros sí necesitamos conocer las instrucciones que el Señor dio, porque es que a veces, y aún el cristianismo lo ve así, creen que el Antiguo Testamento es del pueblo de Israel, ¿sí? Que el Antiguo Testamento lo tiene que cumplir el pueblo de Israel y que no tiene nada que ver con el cristianismo. Es que son leyes universales, son leyes espirituales, y no podemos simplemente, porque se nos ocurrió o repetimos lo que otros dicen, simplemente anular y abrogar lo que el Señor no anuló. Sí necesitamos conocerlos, sí necesitamos entenderlos, pero entendiendo que de todo lo más importante es la fe, la misericordia y, bueno, se me pasó, y la justicia, perdón, fe, misericordia y justicia, y que se resume y se fundamenta en el amor. Y que todo lo que hagamos en amor, toda la obediencia y las acciones en amor, pues obviamente será lo que glorifique al Señor. Ahora, aquí en el capítulo 5 nos da los mandamientos. Estos mandamientos son los que sí o sí son innegociables, ¿sí? Porque como les dije, hay mandamientos, hay preceptos, hay estatutos, hay ordenanzas, y cada una tiene una implicación. Algunos hablan de unos límites, algunos hablan de una normatividad para ciertas circunstancias. Hay, podría decir, como unas normas frente a las relaciones interpersonales, frente a los negocios también, que en ese caso hay muchas que no aplican al presente porque pues son prácticas diferentes, ¿sí? Han pasado muchos años y son prácticas diferentes, pero que sí tienen una aplicación sin duda alguna a nuestro presente. Entonces hay preceptos, hay mandamientos, hay instrucciones, pero cuando hablamos del mandamiento, estas sí son innegociables. Eh, em, no hay que interpretar nada, no son leyes casuísticas que se refiere como a casos particulares, sino que son leyes establecidas y a eso se refiere los 10 mandamientos. Y ahí está el primero en el versículo 6 al 7, al 8 incluso, el, el segundo está del 8 9 al 10, luego en el 11 otro, en el 12, en el 16, 17, 18, 19, 20, 21, ahí están los 10 mandamientos que seguramente usted los conoce y los debe conocer y que además pues es necesario que, como le dice el Señor a través de Moisés al pueblo, óiganlos, apréndanlos, guárdenlos y pónganlos por obra.
El punto aquí, eh, generalmente cuando leemos el Antiguo Testamento y sobre todo estas narraciones que nos hablan del pueblo hebreo saliendo de Egipto, pasando el desierto, llegando a la tierra prometida, generalmente vemos su insensatez, su inmadurez, su queja, su ingratitud. Y pocas veces vemos como una escena donde como que actúen con sensatez, pero este capítulo 5 hay un reconocimiento de parte del Señor que el pueblo como que actúa con sensatez. Y quisiera que miráramos qué es lo que el Señor reconoce en el pueblo como algo sensato. Dice, estas palabras habla el Señor, versículo 22 capítulo 5 a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Eh, lo que físicamente estaba pasando, digámoslo, lo que se manifestaba físicamente, habla de había fuego, una nube, había una oscuridad. De hecho, cuando se habla de la presencia del Señor, hay una expresión que es Shejinah, y esa Shejinah a veces es como oscuridad, pero no unas tinieblas como nosotros las concebimos, sino más bien como el lugar que no es de acceso para todo el mundo, donde está el Señor. ¿Sí? Es la presencia del Señor. Y cuando se habla como una sombra o como dice acá, como esa oscuridad, es porque no es accesible a todas las personas. O sea, no todo el mundo puede llegar a ese lugar. En el caso de Moisés, Aarón seguramente, y solo el sumo sacerdote. Dice entonces, las escribió en piedra. Entonces, eso era lo que el pueblo estaba percibiendo. Nube, fuego, una gran voz, ¿sí? Habla de que humeaba el monte, de que temblaba, de que había relámpagos, de que había sonidos de trompeta casi aturdidores. Ese era lo que el pueblo estaba percibiendo. Dice que el versículo 23, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí y todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre y éste aún vive. Bueno, esta manifestación de la presencia del Señor los conmovió. eh, eh, Ellos ya habían visto manifestaciones del Señor, habíamos hablado que las 10 plagas son un medio a través del cual el Señor estaba afirmando la fe del pueblo hebreo, ¿sí? Y demostrando de que Él era el verdadero Dios por encima de la deidad de Faraón y de sus dioses, que seguramente eran las prácticas que tendrían los hebreos en Egipto, sin duda alguna. Y es el Señor demostrando que Él es el único, el todopoderoso. Y aquí ellos dicen, estamos escuchando, estamos viendo al Señor, y pues en verdad el Señor habla al hombre. Esto es muy, muy particular. He visto que el Señor habla al hombre. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de donde había una concepción seguramente muy lejana del Señor, pero dice, hemos visto que el Señor habla al hombre. Esto es espectacular. El Señor habla al hombre. El problema es tal vez que no lo escuchamos, pero el Señor habla al hombre. Y ellos entendieron y pudieron discernir que su voz estaba en medio del fuego de, de, de este lugar, de la manifestación en el monte Sinaí. Ahora pues, versículo 25, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Qué vemos aquí? Aquí hay humildad de parte del pueblo, ¿sí? A veces los creyentes nos dejamos engañar y caemos en un orgullo que es contradictorio completamente, no sé, una superioridad moral,
Creemos que porque escuchamos la voz del Señor somos más que otros. Eh, y eso no está bien. Esa actitud tampoco es buena, tampoco es sana, porque todo es una obra de la gracia del Señor. Toda buena dádiva, dice la Biblia, desciende del Señor. Así que toda buena actitud y sentimiento también lo trajo el Señor, ¿sí? Y tenemos que ser humildes en eso. No podemos simplemente jactarnos porque podemos escuchar su voz, porque podemos entenderlo, porque podemos creerlo, sino por el contrario, ser humildes porque no somos merecedores, somos inmerecedores de su gracia. Y en esa gracia, pues obviamente con temor y temblor, podernos presentar también con confianza. Me parece contradictorio. Temor y temblor, porque pues es el Señor, el Eterno, el Todopoderoso, pero también confianza porque ese gran Todopoderoso es nuestro Padre, que nos ha expresado un amor auténtico y perfecto hacia nosotros. Dice entonces, ellos le piden, bueno, acérquese usted que nos da de verdad temor. Hable con el Señor, lo que el Señor le hable, nosotros lo escuchamos. Dice el versículo 28, oyó el Señor la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo el Señor, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Sí? Porque, insisto, había una actitud de humildad. Había una actitud de humildad. Y dice, ¿quién diera? Este versículo 29 es tan conmovedor porque es como un anhelo del Señor, como si el Señor estuviera expresando una petición. ¿Sí? Es una petición, es un anhelo. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Este anhelo es el anhelo que creo que el Señor tiene por nosotros hoy. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Un corazón que ¿qué? Que temiese, que guardase todos los días todos los mandamientos. No que algunos días, algunos mandamientos, sino todos los días todos los mandamientos. ¿Y cuál es el anhelo de todo padre? Que a sus hijos les vaya bien. Cuando un padre que ama le da instrucción a sus hijos, dirección a sus hijos, pues anhela que le vaya bien a él y a su descendencia. No sé ustedes, pero yo que tengo hijos, yo pienso en mis nietos. Yo pienso en la descendencia. A veces veo con preocupación lo que pasa en la sociedad, la manera como se están criando los hijos, y pienso que a mis hijos les va a tocar un momento muy difícil para criar hijos. Pero yo pienso en la descendencia y anhelo que mis hijos conozcan y vivan principios y que en lo posible ellos puedan transmitirlos a las futuras generaciones. Y asimismo, el Padre Eterno dice, para que le vaya bien a ellos y a sus hijos. Es el anhelo genuino de un padre que ama. Y este padre que ama entonces plantea que lo que él ha ordenado es fuente de bienestar. ¿Sí? Nunca dice la Biblia que no habrá obstáculos, nunca dice la Biblia que no habrá adversidad, nunca dice la Biblia que las cosas serán fáciles. No, pero sí dice que nos irá bien, que a la postre siempre nos irá bien. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No necesariamente todas las cosas salen bien como quisiéramos, pero sí, con toda seguridad, nos ayudan a bien. Dice el 30, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. O sea, no lo interpreten, no inventen cosas. Esto es, ciñanse por esto. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Es el anhelo de todo padre que ama, que le vaya bien. Para que le vaya bien, escuche la instrucción.
para que le vaya bien, atienda. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que mandamientos, estatutos, decretos, preceptos, tiene que ver con límites, tiene que ver con normas, tiene que ver con instrucciones y tiene que ver con leyes, ¿sí? Con esas cuatro cosas. Límites. Entonces, cuando habla de límites, está hablando de parámetros, ¿sí? Hay parámetros en la Biblia que necesitamos conocer. Eh, Hay unas instrucciones de vida que necesitamos conocer. Hay unos mandamientos, leyes y órdenes que se tienen que cumplir de manera innegociable y hay unas normas que nos ayudan a tener una, digámoslo así, una buena convivencia, una sana relación con el medio ambiente, con el entorno pues físico, con el prójimo y con el Señor. Todo eso está en la Escritura, ¿sí? Les decía ahora incluso la manera de hacer los negocios, la manera de tratar a los demás, todo, todo. Mire, la Biblia nos exhorta a que no evadamos impuestos, por ejemplo. Claramente cuando el Pedro le dice al Señor pues que está reclamando impuestos, el Señor le dice, claro, dada al César lo que es del César, ¿no? Tienes que pagar impuestos y a Dios le tienes que dar lo que es del Señor. O sea, le cumples al uno y le cumples al otro. Y respecto a todo, en el tema salarial, en la justicia, en la equidad, todo está en la Escritura, de verdad. Y en eso, ¿cuál era el plan y el propósito del Señor? Que andando en todo el camino, vivamos, nos vaya bien y tengamos largos días en la tierra. ¿Sí? La longevidad es un regalo del Señor y todo está también en lo que Él establece. Y ven que el estrés, la angustia, la sobrecarga, el afán, la ansiedad, está haciendo que los días sean acortados. ¿Por qué? Porque tenemos malos hábitos alimenticios, malos hábitos para descansar, porque no tenemos orden en la vida. Entonces, un día desayunamos a una hora, otro a otra hora, otro día almorzamos a una hora, a veces ni se almuerza, se descansa en horas diferentes, a veces se va a la cama a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, nos levantamos a horas diferentes, nos quedamos dormidos en cualquier lugar. Claro, es una vida muy caótica, es una vida frenética y una vida frenética, eh, pues simplemente se agota, se cansa, se enferma y perece. En cambio, en lo que el Señor nos está proponiendo, si hay la posibilidad de bienestar y de tener largos días. No es posible que haya gente joven que esté anhelando morirse, ¿sí? No necesariamente pensando en el suicidio, pero hasta creyentes que tienen o sienten que llevan tantas cargas sobre sus hombros que le piden al Señor que ya, que los lleve a descansar, ¿sí? Entonces, sí está establecido, sí está en la Escritura, y en la ley y el espíritu para que nosotros tuviésemos bienestar, para que a pesar de las adversidades inherentes de estar en este mundo, tuviésemos esa capacidad sobrenatural del espíritu para poder caminar de la mano del Señor. O sea, nada de lo que les estoy diciendo implica que no va a haber problemas, adversidades, dificultades. No, estamos en el mundo, pero hay una manera diferente de sobrellevar todas estas situaciones. Luego el capítulo 6 da el Señor una instrucción de cómo transmitir. Esto es espectacular, porque o sea, usted primero entiéndalo, usted óigalo, entiéndalo, guárdelo y póngalo por obra para que le vaya bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que a otros les vaya bien? Entonces, el versículo 6, el capítulo 6 da unas instrucciones de una forma de cómo podemos transmitir lo que el Señor nos ha enseñado. Y lo primero está, sin duda alguna, en que cada uno lo viva. Una vida que se deja impactar por el Señor, por su espíritu, por su palabra, una vida transformada se convierte en una antorcha encendida para que otros vean y puedan tener un referente. Y ese referente va a ayudar a inspirar para que otros sigan este camino. Ese es nuestro llamado, ¿sí? A que lo que el Señor nos demanda, nosotros lo cumplamos y cuando lo cumplamos y salga una palabra en nuestra boca, esa palabra estará completamente respaldada por las acciones. Acuérdense que
Las acciones deben anteceder a las palabras y no lo contrario. Eso es verdadera coherencia. Va a decir coherencia cristiana. Es que mis palabras estén antecedidas por mis acciones tal cual el Señor lo hizo. Trabajemos en eso, en nosotros. Acuérdense que hace poco estudiábamos que hay un llamado a hacer antorchas y trompetas. La antorcha se ve, pero la trompeta se escucha. Primero es la antorcha, luego la trompeta. O sea, que lo que usted muestra, luego lo enseña, lo comparte, lo anuncia, y ese es el testimonio efectivo pues, al cual el Señor nos está llamando en este mundo que está aturdido y que está enceguecido. Y nosotros estamos llamados a ser esa luz, pero también esa voz que trae libertad. La voz del Señor a través de nuestros labios. Así que démosle gracias al Señor en este día por su palabra y oremos eh, pidiéndole al Señor que tome el control de todas las situaciones que nosotros individualmente tenemos que afrontar hoy, por las que tendremos que pasar hoy, pero también que el Señor intervenga en nuestra familia, en nuestras ciudades, en el país, en el mundo entero. Primero haga una oración presentándole lo que usted tiene hoy por delante. Eh, Sus proyectos, sus responsabilidades, sus deberes, desafíos seguramente. Yo te pido que seas tú, Señor, delante de nosotros. Pidámosle eso. Ve delante de nosotros, Señor. Ante todo, que tú estés conmigo. Dígale así, que tú estés conmigo. Es posible que hoy pasemos por las aguas, es posible que hoy tengamos que pasar por el fuego, pero que tú estés conmigo. Pidámosle eso. Que el agua no me anegue, que el fuego no me queme, Señor. Y que tenga yo la certeza que en tu presencia, Señor, por lo que tenga que pasar, será primero para gloria tuya y para bien mío. Dígale, Señor, yo te encomiendo mis entradas, mis salidas. Que tú me rodees. Sé tú mi respaldo. Sé tú mi bendición. Sé tú mi dirección, Señor. Sé tú, por favor, incluso el que corrija mi camino. Yo te pido que estés conmigo en cada conversación que tenga, en cada encuentro que tenga. Y aún te pido, oh amado mío, que me des gracia delante de las personas. Señor, si en este día necesito que alguien me ayude, si en este día necesito el servicio de alguien desde su profesión, yo lo pongo en tus manos, dígale así. Y que con las personas que hoy interactúe, yo les pueda bendecir, pero que también, Señor, a través de ellas tú me bendigas. Tu palabra dice que tú estás en medio de aquellos que nos ayudan. Bendice esas manos que hoy, Señor, nos ayudarán. Bendice, Señor, esas personas que hoy en sus labores harán algo por mí. Multiplícales, guárdales, protégeles. Y a mí, Señor, como tu hijo, como tu hija, ampárame, por favor, bajo tus alas protectoras. Te pido, Señor, Dios Todopoderoso, que nos dé sabiduría para administrar todos los recursos que pones en nuestras manos, los recursos materiales, financieros, los talentos, habilidades, el tiempo. Te suplico, Señor, que donde quiera que estemos, seamos el olor fragante de tu presencia. Dígale, Dios eterno, Padre mío, yo te suplico, por favor, que el poder de tu Espíritu me acompañe, que me ciñas de tu verdad, que me dejes al finalizar el día de poder ir a descansar agradecido que una vez más estuviste conmigo. David decía, despierto y aún estás conmigo. Y David iba al descanso seguro que el Señor era el que guardaba su sueño. Permítenos entonces hoy tener un día de victoria para gloria de tu nombre. Que hoy se abran esas puertas que hasta ahora han estado difíciles. Hoy abre los cielos, derrama tus bendiciones y déjanos ver tu favor, misericordia, gracia, pero ante todo tu gloria. A ti te damos, Señor, nuestra alabanza, nuestra gratitud y para nosotros tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.